Entonces, vamos a darle el micrófono para que nos su pregunta muy concreta, y vamos a captar 3 preguntas y después Ojalá que es su nombre. Digan su nombre, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Parra y bueno, yo les pediría contestar mi pregunta también, si me lo permiten, y no grosería, de manera elegante en menos de 2 minutos para que esto fuera muy fructífero. La pregunta es la siguiente: si los cambios efectivos dependen de la correlación de las fuerzas y además la política social debe ser un movimiento social unificado, mi pregunta es ¿por qué en este salón creen ustedes que tenemos tan poca población de menos de 40 años? Y en redes sociales tenemos la población de menos de 40 años tan aislada de estos movimientos, de esta formación, de esta ideología, y es más, alguna proporción nada de especial está rechazando la simbología que se da. ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que creen ustedes que pudo ocurrir y la posible solución? Gracias. Que se acumulen y se buenas tardes, mi nombre es Cristina Camilla Serrano, soy de Morena. Bueno, mi pregunta, a lo mejor no viene el caso hablar de China o de Rusia, pero me gustaría saber qué opinan sobre el sistema de esos países. ¿El sistema de qué? De los sistemas, ¿qué opinan del sistema que se está llevando en China y en Rusia? Aunque no hablaba de eso, pero quisiera comprender. Y también si hay contrapeso en México en ideología de ¿cómo está la izquierda en México? Por favor. ¿Cómo está qué? Perdón. La izquierda en México, si habrá contrapeso en esta país. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ricardo Salazar, vengo del municipio de Zabalcón. Me considero todavía de izquierda. Sabemos que a partir de que entró el PRD quedamos en estas situaciones. Bueno, compañeros del grupo proletario, mi compañero me invitó, hemos escuchado con atención su conferencia. La idea es la siguiente. Yo les hago la pregunta: si se habló de una coyuntura, quisiéramos ver la posición de la izquierda, ¿sí? Si no vamos a caer dentro del esquema de la ultraderecha o hacerle el caldo gordo a la ultraderecha al rechazar la coyuntura con Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Es una cuestión muy delicada, compañeros, ¿sí? Nosotros tenemos, precisamente hablando de las comunidades, ¿sí? La comunidad que es el comunismo, tenemos que perder un comunismo más avanzado. Tenemos el caso de Cherán. Ahí están los elementos, cómo está respondiendo el pueblo de hacer una autonomía. Yo les pregunto si vamos a hacer esos esquemas de apoyo precisamente para que darle una coerción precisamente a los movimientos sociales, porque no nomás es de marchas y de votos. Tenemos que precisamente recobrar ese tejido social, ¿sí? Ir en el mismo camino. Esa es la pregunta, ¿cuál es la propuesta real que tenemos como izquierda? Gracias, compañero Alfredo. Ya son 3, ok. Bueno, la cuarta. Ya estamos en la cuarta. Estamos en la 4 y en todo la 4. Esta es la cuarta C. Es cuarta
de los comunistas. Bien, compañeros, gusto saludarlos. Soy Alfredo López Domínguez. Igual que muchos de ustedes venimos de una historia de la izquierda mexicana. Sí me defino marxista, no religioso. El marxismo no es para hacer capillas, es para poder realmente tener un método, un proyecto, no solo de vida, un proyecto de transformación de esta sociedad. Pero me preocupan tres cosas. Una, no hay un balance de nosotros, por no decir de ustedes, para no culparnos, sino de nosotros, de autocrítica de la izquierda mexicana como parte de la crisis de la izquierda a nivel mundial. La caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética no es producto solo de que se fortaleció el capitalismo, el neoliberalismo y todo lo que se ha dicho económicamente hablando. También tenemos que hacer el balance de los errores que se cometieron en el propio proyecto socialista, ¿no? Stalinista. Si no hacemos eso, no estamos también ayudando a formar un proyecto de izquierda que sea capaz de superar los errores que se cometieron. Entonces, ese es un punto. Otro punto que es vital, la primera, segunda, tercera y la llamada cuarta transformación, y esta lucha contra el viejo régimen, como ustedes lo han expuesto ampliamente, también implica otra parte de nuestra revisión de la izquierda. Los pactos por México no nomás se dieron cuando el PRD se empinó, se comprometió, ¿no? Y tampoco es un asunto de traidores y bandidos, ¿no? Corruptos, y no. Es el haber adoptado un proyecto socialdemócrata, ¿no? De que estaban en la etapa del cogobierno y de la alternancia, se quedaron colgados del pacto por México, creyendo que ahí iban a cogobernar, y después de la alternancia con el PAN, y ahí se quedaron empinados. Bueno, entonces, esa parte también, ¿cómo la ven ustedes? Porque si no, nomás heredamos lo malo y no vemos exactamente que había otras opciones. Y por último, no veo en las exposiciones, y es vital entre nosotros, ¿no? Los morenistas y los no morenistas de la izquierda, es una caracterización del partido Morena. Porque si no lo caracterizamos, y es el partido en el poder, ¿no? Entonces no estamos viendo que la lucha de clases también está ahí dentro, si no, no entendemos a México y todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué opinan? Son tres puntos, y ojalá pues es parte de otras conferencias, pero con mucho gusto estamos con ustedes apoyando este esfuerzo. Gracias. Sí. Con esto cerramos las 4 primeras preguntas. Entonces, solicitamos ya a la mesa que conteste en el mismo orden, exactamente. Entonces, si anotaron, adelante. Bueno, preguntas muy complejas. Trataré de contestar primero las primeras y las últimas. ¿Por qué no hay jóvenes aquí? Es muy buena pregunta. Tiene que ver con lo que pasó con la disolución del Partido Comunista Mexicano. Es una fruto de una tremenda complejidad. Hay un hoyo entre nosotros y 2 generaciones abajo. Ese hoyo generacional coincide con el avance del neoliberalismo en el mundo y en el país. Podemos verlo de muchas maneras, pero yo creo que aunque sea literariamente, los comunistas, la gente de izquierda en este país, llegó a la conclusión hacia finales de los años 70 de que era absolutamente primordial terminar con el régimen de partido de Estado. Teníamos que construir el comunismo, el socialismo, otra sociedad, pero eso era absolutamente necesario terminar con el régimen de partido de Estado, que esto era lo que vivíamos, y eso fue el último diagnóstico que hizo el Partido Comunista Mexicano.
vivíamos un régimen de partido de Estado. ¿Qué es eso? Que toda la vida estaba controlada por el Estado. Uno no podía poner un puestito en la esquina de periódicos porque tenía que entrar a la CNC. Uno no podía tener un trabajo si no se vendía con el sindicato. Uno no podía poner una fonda si no estaba asociado a otra cosa. Todas las organizaciones empresariales estaban integradas en las asociaciones empresariales, la Concarmil, la Concanaco. Era un régimen de partido de Estado consolidado. Para hacer cualquier cosa había que estar en el Estado y nos estaba asfixiando. Por eso, el Partido Comunista Mexicano tuvo muchos defectos y en sus últimos tiempos tuvo un gran debate entre renovadores y dinos, un debate grandísimo, que se queda en la anécdota, pero lo que tenían en común renos y dinos era que todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo con la necesidad de terminar el partido de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Autonomía para la sociedad, independencia sindical, independencia de las organizaciones, independencia de todo. Por eso el PCM criticó al PECUS, porque la organización de la URSS era un régimen de partido de Estado también. Los comunistas mexicanos siempre hemos sido libertarios. Eso es lo que tenemos, es lo que hace especial a nuestra izquierda. Para acabar con el régimen de partido de Estado, los comunistas nos inmolamos. Nos rompimos nuestras organizaciones y nos fuimos a todas partes de la sociedad para tratar de acabar con el régimen del PRI y todo lo que eso significaba. Tuvimos un problema muy serio cuando ganó Fox porque pensamos que allí iba a ocurrir, pero lo que hizo Fox fue reproducir el mismo régimen y multiplicarlo, el prianismo. ¿Okay? Culminamos nuestra labor, creemos, en 2018. Nuestra separación terminó con ese régimen, o cuando menos permitió la posibilidad de que termine ese régimen de partido de Estado contra el corporativismo. De las pocas cosas buenas que ha hecho la 4T es esa reforma sindical que permite que haya democracia sindical. Eso es absolutamente crucial, muy importante. Y se podrá decir aquí que tuvo que ver con el TLC, sí, lo que tú quieras, pero por eso luchamos, por la independencia sindical, por la independencia de la autonomía de las universidades, la autonomía de toda organización social. Las ONGs estaban cooptadas por el Estado y por el capital. ¿Por qué luchamos nosotros? Por una organización que sea muy bien, Federico, organización de la sociedad autónoma y libre. Eso es lo que estamos haciendo. Por lograr esos objetivos, dejamos nuestros emblemas, nuestros himnos, nuestros rituales y no nos reprodujimos como comunistas. ¿Pero por qué fue? Porque queríamos ganar eso. Ya lo ganamos. Y por eso nos reagrupamos ahora. Por eso volvemos a estar juntos ahora. ¿Qué queremos? Queremos la sociedad comunista, queremos el anticapitalismo, porque ya logramos en principio acabar con ese régimen de partido de Estado. ¿Qué nos falta? De las cosas que no hablamos aquí los cuatro, muy mal, fue del narcotráfico y del crimen organizado y toda esta cosa que está en este país. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico era parte del Estado. No es cierto que el Estado, en el régimen pianista, estaba luchando contra los cárteles de la droga. Los cárteles de la droga eran el Estado, eran ellos los que cumplían las funciones estatales en Sinaloa, en Tamaulipas, en todas partes. Los que cazaban, daban servicios de salud, llevaban la tarea del Estado. No había un conflicto entre el Estado y el narcotráfico. Había un monopolio de la violencia del sistema y siempre lo tuvo el Estado, que era también el narco. Por eso este momento es tan crucial. Si esta cuarta transformación no logra realmente desvincular al Estado del crimen organizado, entonces seguiremos en el régimen anterior. Es muy importante esa lucha y nosotros tenemos una postura sobre eso. Tenemos que pensarlo muy bien. Y en relación a Morena, los dos temas que nos faltaron fueron esos. Claro, esto está muy bien, compañero. El narcotráfico, porque insisto, forma parte del Estado, y si la 4T no rompe eso,
Y eso va a implicar violencia muy dura, porque ahí sí va a haber conflicto. Si de veras hay un conflicto con el narco, va a haber violencia, y nosotros tenemos que estar preparados para saber qué hacer en ese caso. Y lo otro que nos tratamos fue Morena. Yo creo que nuestros análisis tienen como punto crucial el 18. ¿Pasó algo o no pasó algo en 18? Es decir, nuestra política de determinada manera antes de las elecciones de 2018. Si ahora llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces nuestro diagnóstico, digamos lo que digamos, es que no pasó nada. Algo tiene que cambiar. Y yo creo que esa cosa que cambió, pero es muy difícil para nosotros aprenderla, reconocerla, cantarla, es esa cosa que está en Morena. Nosotros podemos criticar, yo soy el campeón de eso, en el MCM podemos criticar a Morena todo lo que se quiera, porque de partido no tienen nada, porque es una guanguez, porque lo que tú quieras. Pero esos tipos fueron capaces de ganar una elección tremendamente, es una maquinaria electoral que ya quisiéramos en algún lado. Es un poder muy importante, que nosotros, yo al menos no lo entiendo, no lo comprendo, no sé cómo funciona, no tiene que ver con lo que yo entendía por militancia, pero conozco un grupo que se llama el Visón Ciudadano, no sé si hay alguno por aquí, de ellos, que desde el fraude de 2006 se vienen reuniendo cada sábado, no han fallado ningún sábado, ya más de 300 sábados, reuniéndose a escuchar rollos, a reflexionar. Esos son nuestros herederos, tenemos que acercarnos a ellos y aprenderles. Y desde luego, no ningunearlo. Muchas hicieron algo verdaderamente increíble. Permitieron que se ganaran las elecciones. ¿Alguien más que quiera contestar? Les propongo algo. Mire, estamos por primera vez el movimiento comunista se reúne con ustedes. ¿Por qué no nos dejan contestar primero? Luego a los compañeros que ya conocen de rumbo, ¿les parece? De acuerdo. Ahorita que hablemos. Les propongo que cerramos nosotros el movimiento comunista para que conozcan los compañeros que pensamos de lo que acaban de preguntar y luego los de rumbo les planteen a ustedes. El orden de los factores. No alterar. Bueno, rápido, que tiene razón el compañero. Le voy a hacer caso 2 minutos rápido, y voy a retomar aquí varias cosas rápido. Una de ellas que es fundamental para mí, que es la autocrítica. No hemos hecho como comunistas, como izquierda, la autocrítica, ningún documento. Acabo de publicar 6 documentos. ¿Dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la autocrítica? De un intelectual de primer nivel, de un marxista reconocido. ¿Hay autocrítica en sus 6 artículos? No. Sí, el comunismo, no pasó nada. Nos volvemos a reunir ahora como si no hubiera pasado nada, compañeros. Y analizamos la izquierda y los comunistas. Y bueno, ¿y en 40 años qué sucedió? Pues ahí están los vecinos, ahí están los chavos que los dejamos solos, sin ideología, sin opción política revolucionaria, cuando desaparecimos al Partido Comunista Mexicano. Y ahora nos respondemos, ¿por qué no están aquí? Pues critiquémonos, no están aquí por nuestra culpa, no de nadie más, nuestra culpa. Dejamos a la derecha al neoliberalismo que tomara los cabos en sus manos, les metiera su cultura, los educara como ellos quieren que los eduquen. El imperialismo nos construyó, ha construido la juventud que tenemos. ¿Es culpa de ellos? No, camaradas, es culpa de nosotros. En lugar de buscarle agruparnos, nos fuimos a las cavernas a llorar. Cayó el comunismo, desapareció la voz. Y nos venimos ahora a quejar de que los jóvenes, ¿por qué nos odian? Porque sí nos odian. Hay una brecha generacional, pero no solamente es una brecha de edades, es una brecha de ideologías. Las banderas comunistas desaparecieron de las calles. Muchos de ustedes seguramente estuvieron en las calles con la hoz y el martillo invitando a la gente a entrar al Partido Comunista Mexicano. 40 años fuera. ¿Y quién lo dejamos nosotros?
y nadie disfrutó más que nosotros. Hagamos esa autocrítica, empecemos por ahí. Y no hablamos de comunismo y de socialismo y de una sociedad mejor. ¿Una sociedad mejor para quién? ¿Para nosotros los viejos? Pues no. Pero si los jóvenes no nos hacen caso, no nos entienden, porque no sabemos cómo hablarles, porque aguas con el niño se vaya a enojar. Esa es una cultura del neoliberalismo que no se ha erradicado, porque nadie ha propuesto que se erradique, ni siquiera Morena, menos Morena. Porque Morena, y voy a decir otro tema, no es un partido político, es un gran movimiento, es un gran movimiento social. Pero no es un partido político revolucionario, no tiene un programa revolucionario, tiene un programa electoral. Como decía Armando, en las dos esferas en las que se mueve, Morena se mueve electoral y está dejando, como la izquierda lo hizo en su momento, a los movimientos sociales solos. No lo está trayendo al partido, porque no es un partido. Yo no soy de Morena, ni lo voy a hacer, pero yo si fuera, no podría invitar a nadie a Morena, porque lo invito a qué, a qué cédula, a qué reunión, a qué comité, a dónde. No, lo invito para que tenga chamba, lo invito para que tenga ingreso. Pues lo hace el PRI, lo hace el PRD. ¿Y de quién es la culpa? De nuevo, pues de nosotros, los comunistas. Somos marxistas, pero no sabemos ni siquiera criticarnos a nosotros. Como decían, intentaremos al revés. Yo, la pregunta es, ¿por qué no están aquí los jóvenes? Yo creo que esto tiene que ver con el abandono de un principio. Y tiene que ver, si es cierto, que reclama una república. Ahora decía que llamaba comunismo al movimiento real. Decía, yo llamo comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Nosotros no luchamos por imponer un ideal de sociedad. Y la verdad es que la izquierda mexicana ha intentado imponer todo. Nuestro discurso, nuestras prácticas, nuestros lenguajes deben renovarse. No le dice nada a las nuevas generaciones. Cuando la gente nos escucha hablar, cuando escucha algunos conceptos, cuando ve algunas imágenes, lo que viene a su mente es la imagen que el capitalismo ha difundido, los contenidos que el capitalismo le ha dado al comunismo o al proyecto revolucionario. La revolución se entiende como caos, no como construcción de una vida nueva. Esa es la parte en la que nosotros de algún modo nos fallamos. Pero también nosotros fallamos cuando asumimos, cuando no entendemos que esa es parte de una lucha. El capital maneja imágenes, maneja conceptos y tiene todos los recursos para enajenar. El capital es enajenación de la capacidad de decidir, de entender, de construir una realidad distinta. Eso es el capitalismo. El ser humano pierde esa capacidad de construir conscientemente su futuro. Y ellos operan todos los días con todos los recursos del poder para enajenar. Y nosotros quizás hemos fallado en la construcción de nuestros lenguajes. Porque de lo que se trata no es de implantar un modelo ideal de sociedad. De lo que se trata es de superar ese estado de enajenación que nos arrebata el futuro y nos impide ser constructores y protagonistas reales de la cualidad del ser humano. El ser humano es el único ser vivo que construye las condiciones de su vida, las diseña. Eso nos arrebató del capital. No solamente, pero nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que ser autoritativos, construyendo nuevos lenguajes, construyendo nuevas prácticas y multiplicando esfuerzos como estos, de diálogo, esfuerzos. Bueno, esa es una pregunta que me parece, pero hay otra cosa que hay que entender. Miren,
este fenómeno se repite en todos lados. Porque el acceso a esta decisión de transformar, de revolucionar la sociedad, de cambiarla radicalmente, se adquiere no solamente a través de la experiencia o de los movimientos de las necesidades, se adquiere como conciencia. Hay tres movimientos: la gente organizada, consciente de los que se plantea de manera radical transformar la sociedad, y hay otro movimiento social muy amplio, muy difuso, pero que está ahí. Ahí están los jóvenes peleando por su futuro, ahí están los jóvenes peleando por sus derechos, están en la sociedad y son los que alimentaron esta gran movilización social, este gran levantamiento que el 18 decidió que ya no queríamos esa conducción política. Millones de seres, no solamente los morenistas, millones de jóvenes, no solamente los monrealistas. En Chile, por ejemplo, nosotros vemos que son las juventudes de la secundaria las que están luchando, y es el mismo fenómeno que aquí. Lo que pasa es que los jóvenes tienen otros modos, que sí nos obligan a participar en el mundo, pero ahí están en las redes sociales peleando por su futuro, usando los blogs, comunicándose, relacionándose y construyendo resistencias a sus modos. Este movimiento, esta transformación que se dio en el 18, es resultado de las luchas efectivamente que nosotros vimos. De las luchas que dieron las resistencias populares que alimentaron esa disposición de cambio. Se construyeron ese estado de ánimo, esa voluntad de que sí era posible un cambio y de que sí era necesario un cambio y de que lo podíamos lograr. De que este régimen ya no podía continuar. Y la gente luchó. No por un cambio de régimen, luchó por un cambio en las formas de vivir la vida, ¿no? De relacionarnos, de producir en estos trabajos. A mí me cuesta trabajo hablar. No se nota, compañero. De unos otros, si somos nosotros parte de todo este proceso. Pero yo, por ejemplo, soy parte de una generación que luchó por construir otras prácticas políticas. Venimos de la lucha de los años 70, cuando muchos de nosotros estábamos a un lado reformistas, adelante, de la necesidad de construir unas prácticas distintas, una izquierda distinta, un momento revolucionario distinto. Y a lo mejor muchos no hemos utilizado el concepto de comunistas, somos partidarios, son miembros de esa vertiente histórica formada en las escuelas del marxismo, del materialismo histórico, pero somos parte de un movimiento que se asumió como libertario desde sus orígenes. Y nosotros creemos que en eso hay que persistir, ¿no? Nosotros sí luchamos contra el poder. Y en esa lucha contra el poder estamos con Morena. Pero no luchamos por un cambio de régimen. No, luchamos por otras formas de vivir. Nosotros creemos, por ejemplo, que el movimiento comunitarista del sur, de lo que se trata no solamente es si creen o no creen, si hay inversión o no hay inversión, es si hay respeto por la vida y por las decisiones que las comunidades toman. Si ellos deciden, si ellos participan, si estos modelos de desarrollo que se están imponiendo también han sido construidos por las propias comunidades. Luchamos por la vida. Eso es el asunto. Entonces, intentaremos, pues, en mi exposición, yo me constreñía al escenario del conflicto social que se está viviendo, a los escenarios nacionales, a los escenarios internacionales de este nuevo desorden global que tenemos. Porque entiendo que es un primer diálogo, que es un primer encuentro. Y en esa intención, yo les invitaría a que mantuviéramos la reflexión sobre ese conflicto, la conflictividad que se está dando y sobre todo cómo se está respondiendo por el pueblo a este conflicto. Yo no le entraría a Morena, porque creo que la atención la debemos de fijar en cómo el pueblo lucha, cómo el pueblo resiste, cómo el pueblo construye su voluntad de sus estados de ánimo, porque es ahí en los pueblos donde se encuentra la posibilidad real de transformación. Las transformaciones, decía yo, no vendrán de arriba,
no vendrán del capital, no vendrán de esos sectores de la burguesía conversos, vendrán de la lucha de los trabajadores en sus espacios de vida, de trabajo, en las comunidades. La transformación viene de abajo, no se exige por arriba. Gracias. Bueno, en la pregunta que hizo mi estimado camarada doctor Parra, hay implícita una cosa que yo quiero tratar. ¿Por qué, puedo pensar, no hay unidad en el movimiento popular? Yo creo que, como todo, hay que relativizarla. No hay efectivamente la articulación que quisiéramos, pero cuidado. El 18, el 1 de julio del 18, fue una movilización con un alto grado de unidad de articulación. 30 millones de votantes, ¿sí?, tenían un enemigo común, con nombres distintos. Uno lo veían como el liberalismo, otros como el PRI, como el PAN, etc. Pero ubicaron un blanco único para el cual había que lograr. Eso fue una cosa nueva. Segundo, actuaron de una manera sincronizada. 30 millones dijeron el 1 de julio vamos a votar, y en todo el país actuaron unificadamente, con una plataforma de lucha unificada. Algunos decían, lo expresaban como ya no más corrupción, lo que sea, pero había el problema de problemas, ya no más estos canijos, ya no más. Esa era una consigna, fuera PRI, PAN, unificadora. Y cuidado, las consignas juegan un papel importantísimo. Las consignas unifican, revolucionan. Bueno, acordémonos de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no revolución. No reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Me castigó Freud, ¿verdad? O bien, en Rusia, pues, todo el poder no es obvio. Aquí hubo una consigna única que millones actuaron bajo esa consigna. ¿Sí? Hubo una dirección, una centralidad direccional representada en López Obrador. Entonces, no despreciemos, no actuemos tan rápidamente, veamos al fondo de las cosas, porque si no, no estamos reconociendo lo que hemos construido. Como dice el camarada Leonardo Rodrigo, es que es obra nuestra. Pero no nos tocó fastidio. ¿Sí? Es obra nuestra. Tanta propaganda, tanta agitación, acciones que hicimos, fueron al vacío. No. Construimos una voluntad histórica de cambio. Naturalmente, no hay la articulación que quisiéramos. Y atención, ¿cuál es la articulación fundamental que va a traer realmente la transformación necesaria anticapitalista? Es la articulación del movimiento político electoral con el movimiento comunitarista. Mientras los que luchan por la defensa del territorio, contra la minería, la extracción, en defensa del agua, energía iónica, etcétera, etcétera, la mujer, etcétera, digan nada con las elecciones, nada con los partidos. O al revés, mientras los que están en las elecciones digan el STLN, los grupos estos de Huesca, los grupos son tales y tales porque no están con nosotros, la tragedia va a continuar. Tenemos que luchar por la articulación de esos dos grandes procesos, y para eso hay que tener conciencia. La cuarta transformación no es lo único. La lucha por fuera de la cuestión electoral no es lo único. Dialéctica, relación, articulación, para eso hay que trabajar. Y eso implica una cuestión que en Rumbo estamos debatiendo. ¿Quién es el enemigo ahora?
No, la burguesía, el capital está bien, pero históricamente, en concreto ahorita, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? El imperialismo, bueno, Trump, etcétera, ¿no? Pero, y aquí en México no hay una expresión concreta, un sector burgués concreto, un poder político concreto, ¿sí? Y sobre todo, tenemos que pasar a la lucha por la hegemonía, porque la dirección ahorita no es por la tarea popular. No. López Obrador tiene una ideología demócrata, reformadora, liberal, burguesa. ¿Cómo la tuvo Juárez? ¿Cómo Madero? ¿Cómo Carranza? ¿Cómo Iturbide? Con variantes, claro. Mientras esa dirección ideológico-política siga al frente, la cuarta va a fracasar como fracasaron las otras. Y va a haber necesidad de la quinta y de la sexta y de la séptima, una revolución de nunca acabar, porque no trabajamos para construir una dirección político-ideológica, la lucha por la hegemonía, una lucha ideológica, una lucha política contra también los que desde el gobierno están administrando los intereses, es decir, del enemigo. No se olviden que Andrés Manuel se reunió con la mafia que le quitó la presidencia. Campante, estamos de acuerdo. Se reunió con Carlos Slim, con la REN, con Servige, etc. No nos dice eso nada. Aplauso total. Cheque en blanco, como dice nuestro camarada. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Ni condenar en absoluto el aplauso total. Uno, la pregunta 2 y la sexta, China y Rusia y la caída de la URSS, las causas profundas. Miren, hoy China y Rusia pues no son el modelo de emancipación, de liberación, y nos duele a nosotros porque bueno, Rusia, la Unión Soviética pues, fue nuestra patria y nos formamos, ¿no? Me dijo a un camarada que está aquí, un Tavares como es él, ¿no? Que nos formamos allá, allá nos educamos. Nos dolió hasta el alma lo que pasó, pero nos dimos cuenta, cuando menos algunos, que eso no era socialismo, y que si eso era socialismo, no podíamos declararnos socialistas, en todo caso comunistas, libertarios. ¿Y por qué ocurrió eso? Está bien, el culto de la personalidad. Miren, el teórico fundamental con el gobierno de Nikita Sergeyevich Khrushchev, ¿sí?, nos dijo a nosotros, donde yo estaba, que tuve ese privilegio de trabajar con ellos. Eso del culto de la personalidad es un invento nuestro, así lo dijo. Porque culto significa fe, amor, cariño. No, lo que era miedo, terror, que tenían miedo Stalin. Pero nosotros, para crear mayor legitimidad, nos inventamos el culto de la personalidad. Es que el proyecto de toma del poder, el proyecto de lucha con la violencia, con la concepción que se trabajó del poder, con la concepción que se trabajó de la violencia, con la concepción de la sociedad por la que se luchaba, con la concepción que se tenía de vanguardia, con la concepción de los distintos espacios de la conflictividad, tenía que ocurrir lo que ocurrió. Lenin, con esa inteligencia y ese conocimiento profundo de Marx, estaba previendo eso. Y estaba empezando su combate, lo digo, contra la burocracia. ¿Sí? Y murió, por desgracia. Murió. Y se vino un proceso que hoy tiene a Vietnam, a la heroica Vietnam, en un proceso capitalista. A Polonia, a Ucrania, a todos esos países. De tal manera que
tenemos que hacer un proceso también de autocrítica. No te decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que pasó eso? Pero no se pueden dejar así las cosas, ¿no? Sino, tenemos que esforzarnos por ir a la raíz de las cosas. Ir a la raíz. Y la raíz está en los planteamientos de Marx. En esos planteamientos de Marx. ¿Cómo está la izquierda en México? Bueno, nosotros ya no queremos usar el concepto izquierda. Está desgastadísimo. Bueno, la izquierda del PRI, la izquierda del PAN, la izquierda del PRD. Y además, grupos de izquierda revolucionaria, pues líbrenos Dios, ¿no? Ni a la esquina. Hay una corrupción que maneja el Manuel, pero hay otra corrupción de la conciencia. Hay corrupción porque se ha claudicado, se han entregado los principios en aras de un cargo, en aras de andar buscando apoyos, bajar proyectos productivos, etc. Esa es la peor corrupción. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso de partido comunista tal y tal. Hay muchos partidos comunistas, pero mucho cuidado. Nosotros, Grupo Proletario, ha dicho, vamos a ver un proceso de coordinación a la fusión con los grupos anticapitalistas de perspectiva comunista. Y hemos dicho, ¿con quién primero? Con el MCM. Con el MCM. Sí. No porque pensemos que no, porque hay calidad. Y así tenemos que buscar con pinzas. Pasamos muchos procesos de coordinación, de articulación. Formamos la COPRO, la Comunidad Napolitana, donde había como 12 grupos. 12 o 15 grupos había, estábamos ahí. ¿Cómo está el proyecto, la práctica, el pensamiento anticapitalista? La revolución anticapitalista. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y sobre todo, ¿cómo en las condiciones actuales de un gobierno progresista, de toda esta posibilidad, de este terreno tan fértil para trabajar, o de este gobierno que está actuando para el empresariado, cómo se va y se tiene que desarrollar una política anticapitalista? Anticapitalista. Aquí y ahora, en estos momentos. ¿Qué es ser anticapitalista revolucionario hoy? ¿Cómo en estas condiciones, en las que hay aplausos por todos lados, en las que hay apoyos totales, cheques en blanco, así? Nosotros hablamos, y disculpa porque no queremos ofender a nadie, de un nuevo flautista. Y ya saben a qué nos referimos. Un nuevo flautista que lleva tras de sí, por la fe, a masas del pueblo. Que algún día se le va a acabar esa fe y se va a dar cuenta cuando el rey esté desnudo y lo va a identificar. Tenemos que trabajar para eso ya ahorita. Y hay dificultades, somos muy débiles. Somos muy débiles en la ideología. Nos formamos, por desgracia, en los manuales de la Unión Soviética. Gracias, le damos por habernos tenido acceso a eso. Pero eso no nos permitió llegar a Marx, a Lenin, directamente. No pudimos entrar a lo que es el planteamiento fundamental de Marx, la concepción materialista de la historia. Hay que trabajar intensamente para eso. Y con el MCM buscamos y buscaremos eso. Y bueno, la crítica, el deslinde con el nuevo gobierno, con el López Obradorismo, con López Obrador, implica hacer el caldo gordo a la derecha. Pues depende, ¿sí? Porque primero, ya
nos trajeron el petate del muerto cuando Echeverría el fascismo y la cultura democrática. Y todos apoyando a Echeverría. Así. Hoy nos traen el petate del muerto de un golpe de Estado. ¿Cómo le llaman un golpe? Blando. Que nos traen. Aunque López Obrador dijo ya que no hay condiciones para un golpe, siguen con eso, con ese petate del muerto. Me parece que le causa más beneficio a la Cuarta Transformación. Le causa más beneficio a Andrés Manuel la crítica sana. La verdad es revolucionaria, no andar con halagos. De esa manera combatimos a la derecha. Morena, miren, igual, ni tan, ni muy, ni aplausos para Morena, ni tampoco decir que Morena es, como decía Marx de Hegel, perro muerto. No, hay aspectos positivos y negativos. No echen al cesto de la basura a Morena, que es una obra del pueblo, es una obra de lucha popular. No echen al cesto de la basura que ahí hay cuadros que, como decía el López, vienen del comunismo, del socialismo, etc. No echen al cesto de la basura que tiene una estructura nacional, que tiene un proyecto, cuando menos, de democratización. Naturalmente, Morena es también inaceptable. Primero, Morena no educa a sus afiliados militantes en el combate, en la lucha. No, los educa para proveer voto, pillar casillas, etc. ¿Sí? Y además, cuidadito, no muevas porque le va a hacer el caldo gordo a la derecha. Y cuando alguien ocupa un cargo, se cuida porque puede perder el cargo si critica al jefe. Y además, en Morena no hay combate ideológico, no hay participación en la palestra política, no hay. Morena es punto muerto para eso. No es un instrumento revolucionario. Y con ese dinero tan grande que se tiene, vean el periódico que sale. ¡Qué barbaridad, hombre! No, viene para tener un periódico diario, tener radios, tener programas en televisión, etc. Usar ese dinero. Fue una magnífica idea formar el Instituto de Formación Política. Pero se pelean por eso, no le dan dinero. O sea, es terrible esa situación. Tenemos que ubicar bien la dialéctica de los aspectos positivos y negativos, pugnar para que se desarrollen los aspectos positivos y se combaten los negativos. ¿Cómo? Trabajo de base, acumulación silenciosa de fuerzas. No se peleen con los propietarios de Morena, no se peleen con los jefes, con las autoridades. Hagan la acumulación calladitos. Si no baja Andrés Manuel o otros, Monreal o la Jacob, a su lugar, agradezcanse. Agradezcan. Mejor que no vengan. Y si vienen, ni le hagan caravanas, ni tampoco se pongan a pelear con ellos. Trabajo de base, trabajo callado, construcción de comité de base como ustedes los quieren, formación de militantes como ustedes los quieren, con la ideología que ustedes quieren, con la política que ustedes quieren. Eso es, y naturalmente, a César lo que es César. No le pidan a Morena lo que no puede dar Morena. Morena sí es un partido, claro que sí, desde el punto de vista político es un partido. Es un partido y para cubrir las cuestiones que obligadamente vienen de ese espacio. O
O sea, ¿para qué se meten a ese espacio a luchar por la cuestión de las elecciones? Si van a decir, no necesitamos un instrumento partidista, con registro, con etcétera, pues mejor ni se metan a eso. Ni se metan. Entonces, hay necesidad de al César lo que es del César. Bien, tengo dos mensajes que tienen que ver con sendas huelgas de hambre que se están llevando a cabo en este momento. Por lo tanto, quiero saludar desde este estrado a los compañeros del Sindicato Independiente de Liconza, que hoy en Paseo de la Reforma sostienen una lucha en defensa de su derecho, de sus derechos, y sostienen una huelga de hambre por la reinstalación de muchos trabajadores que han estado. Un aplauso para ellos. Las compañeras de Liconza que nos acompañan aquí. ¿Podemos tomar un minuto nada más? No, Sí. Micrófono. no lo necesito. No lo necesito. Quédate, sí. Adelante, Romero. Sí, están grabando. Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que están aquí, a los presentes por darnos este espacio. Somos un claro ejemplo de que la libre sindicalización no existe. Somos un sindicato independiente, nacido hace 3 meses, formado porque estamos hartos de la corrupción y de los sindicatos charros que se apoderaron de nuestras prestaciones de Liconza. Tiene 25 años el sindicato en nuestra empresa y lo único que ha hecho es robar nuestras prestaciones. Estuvimos en el hartazgo y la decisión fue crear un sindicato nuevo aprovechando la coyuntura de la cuarta transformación, animados por las reformas laborales que estaban siendo aprobadas. Y tuvimos el valor de hacerlo, compañeros. Y gracias al valor de compañeros de Hidalgo, ahorita estamos en el Estado de México, ya fuimos por Jalapa y estamos en Tlaxcala, pero desgraciadamente no se ha acabado. El PRIAN está apoderado de la empresa. Tenemos 10 compañeros que ahorita despidió la empresa en Hidalgo y no hemos recibido ninguna respuesta. El mismo sindicato de la CTM los corrió y tienen más de 5 meses desempleados, y en vista de que no hay la respuesta ni de las autoridades, ni de la Secretaría de Gobernación, ni de la Presidencia, porque ya fuimos a todas las instancias, se decidió desde el miércoles llevar a cabo una huelga de hambre y están participando una compañera que tiene 3 niños. Ayer tuvimos que llamar a los servicios médicos porque ya la situación de salud de los compañeros ya es muy precaria, y aprovechamos este espacio para que ustedes nos ayuden a que esto se haga viral, que nos ayuden a que nos escuchen, que haya eco de nuestras peticiones y de que no perdamos la fe y la confianza de que de veras existe el apoyo por parte de la Presidencia y por parte de las reformas laborales y de la Secretaría de Trabajo. Tenemos fe en que la justicia se hará valer y que vamos a salir adelante en este esfuerzo que hemos formado y que estamos seguros que saldremos adelante. La pregunta es de qué sirve que se impriman leyes, se haga la ley de sindicalización, se diga que hay libertad de las personas para agremiarse libremente, si no se toman las medidas para garantizarlo. En la empresa hemos sido acosados, hostigados, nos han corrido, se han violentado nuestros derechos. Entonces exigimos
Que se cumpla, por favor, compañeros. Una ronda aquí. Y al mismo tiempo tenemos a los trabajadores de Pemex, del Movimiento de Transformación Petrolera NTP, quienes están luchando contra el chavismo sindical de Carlos Antonio Romero de Champs, que ya se fue, pero todavía sigue ahí. Adelante, unos minutos para... Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por darnos este espacio. Y verdaderamente lo que dicen las compañeras del CONSA, esa Via Crucis ya la pasamos nosotros. Actualmente tenemos a una compañera con 62 días en huelga de hambre en Avenida Marina Nacional, a un lado de la torre de Pemex, María de Lourdes Díaz Cruz Lula, quien además es una mujer que ha militado mucho como luchadora social y en la izquierda mexicana. La lucha contra el sindicalismo, chavismo de Pemex, es contra una de las estructuras más perversas y más terribles que existe en el sistema político mexicano. Creo que lo que está pasando en las compañeras es apenas el inicio de lo que estamos haciendo nosotros. Votar al chavismo sindical en 18, 20 estados de la República Mexicana. Nosotros hemos enfrentado a golpes con denuncias, demandas en derechos humanos y no nos han hecho caso. La misma estructura podrida que existe en los suelos mexicanos, pensamos que se venía abajo con la caída de Romero de Champs. ¿Qué falsa idea tuvimos? No, la estructura todavía sigue posicionada en toda la estructura del petróleo mexicano y en el sindicato petrolero. Pero más arriba es todavía la cabeza. Octavio Romero Lopeza, tal parece que verdaderamente está en un contubernio maligno y mafioso contra el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, que verdaderamente es una estructura democrática que busca, aliado de Andrés Manuel López Obrador, quitar el chavismo en todo el sindicato de trabajadores petroleros. Es triste realmente de que llevamos sufriendo inclemencia del tiempo sin agua, sin la más mínimo decoro de humanidad, acompañando a la compañera Lula, los 36 representantes del sindicato de trabajadores petroleros. Ahora, como dice la compañera, con la nueva sindicación y la nueva reforma laboral, tenemos plena confianza de que a partir de mayo, que se vienen todos los cambios en las estructuras, tengamos al alcance democratizar al sindicato de petroleros. Pero vemos que va a ser muy difícil. Si hace aproximadamente un mes se tenía que modificar los estatutos del sindicato petrolero, se hicieron en contubernio con la Secretaría de Trabajo. Hace 4 días salieron las modificaciones que se hicieron a los estatutos y solamente se incluyó nada más y nada menos que el derecho a la votación libre, directa y secreta. Desgraciadamente no hubo ni asambleas, nada más se metió y toda la estructura del sindicato se dejó intacta. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos van a llevar a cabo las elecciones. Entonces va a ser muy difícil votar en el sindicato. Además, como decía el compañero hace rato, no nada más nos enfrentamos contra el sindicato petrolero, nos enfrentamos contra la delincuencia organizada, que ha penetrado completamente al gobierno, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Para que Morena, queremos así, llegar al poder, hubo que tener muchas correlaciones de fuerza, pero muy perversas, en este caso al PRI y el PAN, para que pudiera jalarse el motor, principalmente en la zona sur del estado de Veracruz. Desgraciadamente, afortunadamente,
Afortunadamente creemos que con la movilización que se está haciendo del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, eso puede cambiar. Así como los compañeros lo han hecho, hemos tenido que bloquear Marina Nacional para que nos hagan caso. Entonces, queremos aprovechar esta coyuntura del 18, que hubo una movilización tremenda también a nivel sindical, y queremos ver que esos cambios van a llegar al Sindicato de Trabajadores Petroleros, como diría Lourdes Díaz Cruz. Gracias por todo. Muchas gracias. Un gusto, propuesta. Una propuesta ahí. Ya no hay a las 12 termina. ¿Es urgente para ir concluyendo? Bueno, rápido, yo vengo de Guatemala, mi nombre es Álvaro Montenegro, y digamos, se habló un poco de los movimientos que se han dado, tanto a nivel de Centroamérica, marchas contra la corrupción, pero también América del Sur contra el modelo económico y de la crisis generalizada. Entonces, mi pregunta va, y mucho de esto es unas demandas es decir, anticapitalismo, anticorrupción, pero toda esta crisis generalizada, ¿creen ustedes que puede desembocar en una propuesta concreta de apuesta política, de decir, bueno, como continente podemos ir hacia este punto? Creo que allá se habló de Buenaventura de Sousa, ahí da algunas líneas de cómo, digamos, creer un nuevo modelo, porque lo que hemos visto nosotros desde Guatemala es que muchas veces nos quedamos en la contención de esta avanzada neoliberal, pero que esta contención a su vez tiene límites muy claros, y que si bien nos quedamos siempre en un no y nunca avanzamos hasta este sí, entonces ahí nosotros mismos, desde nuestras propias estrategias y desde los mismos nombres y desde el lenguaje que utilizamos, anti siempre nos ponemos una barrera la cual no logramos atravesar, y creo que sí hay una oportunidad de verlo continentalmente, ¿verdad? O sea, que también ha sido una estrategia de dividirnos, por ejemplo en Centroamérica por los recursos naturales. Hubo mucha estrategia desde Inglaterra cuando invadió el ICE, etcétera, ¿verdad? Entonces, y tanto en América del Sur pasó lo propio. Entonces, ¿cómo podemos ir retomando este tipo de visiones, si ustedes tienen alguna idea, ¿verdad? Muchas gracias. Acá, los compañeros. Preguntas concretas, porque ya... Aquí es propuesta. Sí. A ver, tiene una propuesta el compañero. Como este es el primer foro, estas resoluciones es más amplio, y cómo se tienen que formar los futuros cuadros. Mi propuesta hacia ustedes es que hagamos el siguiente foro que tienen que realizar en Ciudad de Nezahualcóyotl, un municipio muy importante también en diferentes sentidos. Es la propuesta para ustedes. Y la segunda, que lo comentemos ahorita de las compañeras y los compañeros que están en esto, porque hay alternativas de lo de la famosa ley del trabajo. Lo pongo rápido el ejemplo. En Bellas Artes, en el cual fui secretario general, éramos una delegación con la nueva reforma laboral. Hoy tenemos 18, porque la ley te permite formar sindicatos con determinadas gentes independientes. Es una alternativa, pero para no meter esto lo haríamos de forma personal. Sí, ahí, los que están levantando la mano, pregunta concreta. Sí,
Arturo Fernández Maldonado, soy de la Asamblea General de Trabajadores. Nosotros, junto con el Foro de Luchas Sociales, tenemos claro y hemos caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno burgués, neoliberal. La pregunta hacia el rumbo proletario y el movimiento comunista mexicano es, en realidad, ¿cuál es la caracterización, digamos, cabal, ¿no?, que tienen ustedes sobre este gobierno que nosotros consideramos burgués y neoliberal? Juan Luis Ferreira Rico, del Partido Comunista Mexicano. Mi pregunta es, en concreto, ¿hasta qué nivel la conciencia en la crisis de los comunistas a nivel internacional y la crisis de los comunistas a nivel nacional hemos avanzado para hacer nuestra la conciencia original de Marx en el desarrollo económico que plantea acertadamente en la ideología alemana, de que el comunismo, cuando se trata la tesis de que el comunismo no es una idea que se va a implantar en un Estado, se trata de todo un texto dialéctico unificado de varios capítulos. Ahí nada más Servo extracta esa idea en sus planteamientos, pero no toma en cuenta todo el contenido histórico en ese sentido de que del desarrollo económico del capitalismo a nivel internacional, sus desarrollos, sus retenciones y el por qué Rusia ha desarrollado las fuerzas productivas a nivel internacional en todos los países, el por qué no hay un desarrollo cultural y de riqueza, y por qué el desarrollo de las fuerzas productivas y la producción de individuos no locales, de comunismo no local, sino de individuos de carácter internacional en el desarrollo histórico, en ese sentido. Ese es el planteamiento, no avanzo más. El por qué, cuál es. Yo en lo personal también estoy dentro de la crisis y he superado precisamente pasando del estudio de Karl Marx, el genio, sin aditamentos, y el porqué de la necesidad histórica de ese marxismo que debemos enterrar con honores de todo el campo socialista, y de ese marxismo también mexicano que también tenemos que enterrar con honores lo que dio, lo que han dado, y el resurgimiento de los nuevos intelectuales, cómo crear los intelectuales, como dice Gramsci, que hay que estudiar todas las obras de Gramsci, desde su primer libro hasta el último, y capítulo por capítulo hacerlo memorizado, como igualmente las tesis de Marx, en ese sentido, y la separación de Engels. Con esto es la pregunta, y lo que veo en la crítica y la autocrítica de los camaradas que han hablado, a qué nivel se han desarrollado ya, y qué visos tiene ya, por ejemplo, el camarada Armando, efectivamente donde empieza a elevarse, cuando él trata de la contradicción del capitalismo en México y las contradicciones del capitalismo en el reflejo de la Cuarta Internacional, en los desarrollos. Esa es precisamente ya la remontación, la superación, las limitaciones y el revisionismo y los inventos marxistas, que no son marxistas, Marx no tiene la culpa de esos inventos y de nuevas palabras. Perdónenme, camaradas, pero es precisamente esto, con el discurso, con la palabra,
con la agitación, los comunistas viejos, lo que hemos sembrado y lo que tenemos que desarrollar, aprovechando precisamente esta situación de ser grandes agitadores, de grandes organizadores en nuestro país. Tengo contactos con los camaradas del Partido Comunista Alemán, tengo contacto con más de 40 camaradas de los diversos países del mundo, y los camaradas del Partido Comunista Alemán están satisfechos del desarrollo nuestro que vamos caminando. Gracias, camaradas. En mi pregunta pues fue extensa y se ha convertido también en esto, pero precisamente deben haber más reuniones en las que no nada más lleguemos a la presentación, sino que haya discusión entre los marxistas, los camaradas de las diversas organizaciones del movimiento comunista internacional, del rumbo proletario y de los demás camaradas en ese sentido, y en los aspectos de etiquetar de que hay muchos grupos de comunistas. El planteamiento de que no queremos un partido de Estado, precisamente por la experiencia de nuestro país, pero también se deja la concepción de Marx, que plantea precisamente que la concepción de partido va a llegar a la de Estado, pero en el caso del proletariado, no en el clientelismo ni el partido que hubo aquí en nuestro país. Gracias. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan de qué mecanismos de seguridad tiene que implementar el gobierno de la Cuarta Transformación para combatir o erradicar el narcotráfico en México? Bien, ahí está, hasta el último, el señor que está hasta el último. Ya sé, ¿qué pasó? 2 horas. Buenas tardes. Bueno, yo me siento extraña aquí porque no soy ni marxista, ni socialista, ni comunista. Pero sí me interesa saber cómo podemos cambiar este país, ¿no? Ni capitalista me considero. Bueno, yo tengo 2 preguntas, espero que no parezcan tontas, pero se me hace importante. ¿Cómo se llega a un pueblo? ¿Cómo piensan ustedes llegar a un pueblo enfrentado? Es decir, yo voy por la calle y veo que yo no estoy de acuerdo con él porque él es comunista, porque yo no acepto que todos los demás tengan los mismos derechos a los que tengo yo. Y yo que tengo un poco más, pues no estoy de acuerdo en que a mí me quiten algo para dártelo a ti. No sé si me entender. Esa es una de mis preguntas. ¿Y a través de qué lenguaje? Bueno, que ya lo retomaban ustedes. Y la segunda es, ¿cómo le hago? A partir de que me gustó mucho la frase que decía, ay, discúlpeme, no sé su nombre. Sí, Justiniani, señor Justiniani. Me gustó mucho esa frase de otro modo, de buscar esos otros modos de vivir la vida. Pero a mí me llama la atención porque siempre se puede dar hacia 2 tendencias. Un modo de, puedo vivir de otro modo la vida, de un modo neoliberal, ¿no? Y puedo vivir otro modo de vivir la vida de un modo más justo. Entonces a mí me parece pertinente preguntar, ¿a partir de qué ideología y cómo se puede cuidar? ¿A partir de qué ideología se construye ese otro modo de vivir otra vida? ¿No? Nada más. Gracias. Bueno, de inicio, compañeros, una felicitación a todos los de la mesa y también a la prensa, al público, que me parece que hemos tenido un comportamiento ejemplar. Unos y otros. Y en ese sentido, bueno, yo quisiera hacer 2 o 3 preguntitas muy rápidas. En el ánimo de la autocrítica que ya muchos de ustedes señalaban,
Sería muy interesante hacer una recapitulación del proceso de transformación que el comunismo mexicano sufrió precisamente cuando hay transformaciones del PCN en el PSUV, PMS, y luego Frente Democrático Nacional, y luego de ahí viene el PRD, y luego de ahí viene exactamente Morena. Es decir, habría que hacer una reconstrucción de exactamente en qué estaban pensando los comunistas cuando iniciaron este itinerario transformador de sus propias estructuras. Para una cosa fundamental, me parece que ahorita la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque de otra manera, pues pareciera que estamos padeciendo un poquito lo que les ha ocurrido a los partidistas neoliberales. Se les olvidó que son los causantes de millones, de miles o decenas de miles de muertos en este país, de desplazados, de heridos, de todo el holocausto social. Y ahora se asumen como redentores del pueblo mexicano. Yo quisiera entonces llamar la atención sobre eso. Es decir, estamos en una cuestión de la autocrítica y hay que entonces hacer una recapitulación para saber exactamente qué estaba pensando el comunismo mexicano cuando se inicia este itinerario al que me he referido. Y nada más lo último, no olvidemos que la lucha de clases no es solo teoría, no es solamente una abstracción, sino es una constante transformación. Es una constante mutación. Y compañeros, yo sí quisiera decirles que en el pasado 1 de julio de 2018, ¿verdad? Hubo una verdadera lucha de clases, compañeros. Habría que pensar, habría que hacer un esfuerzo de caracterización en qué sentido se dio esa lucha de clases espontánea, porque no fue teórica. Fue una lucha de clases, digamos, precipitada en función de las circunstancias político-electorales del momento. Pero hubo enfrentamiento, hubo lucha, hubo tensión, hubo intereses contrapuestos. Y a partir de allí, yo creo que es interesante entender lo que significa realmente el movimiento Morena y lo que significa el que hoy en día nos estemos planteando cómo el comunismo puede tener una especie de autoconciencia en este proceso político electoral. Bueno, ahí te dejo porque ya la compañera me está. Perdón, compañeros, hasta las 2 tenemos el espacio. Gracias. Paco Rosso, del Movimiento Comunista Mexicano. ¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a otros partidos obreros. No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran abordar el movimiento proletario. Solo se distingue de los demás partidos en que en las diferentes fases de lucha se presentan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, en las escogidas, tomo 1, página 60. Y perdón por traerlo a colación, pero resulta que de repente como que queremos descubrir el un negro y la cuartilla. Y en un ejercicio de catarsis y a veces de imperiosa necesidad de ser escuchados, pues hacemos una retórica redundante que parecía ser que nos lleva a ningún momento. Ojalá le demos rumbo y movimiento a eso que queremos, parafraseando justamente la manta que tenemos ahí atrás. Pareciera ser que los que nos decimos comunistas y revolucionarios hemos perdido la brújula y pareciera ser que hay que buscar un culpable de esta orfandad de militancia o de praxis. En lo personal, yo no lo tengo, estoy en Morena, reivindico la 4T y creo que hay que enfocar mucho a ese movimiento hacia la izquierda. Creo que es necesario, compañeros, darle rumbo y movimiento a una transformación
que costó mucha sangre. No solamente la militancia de los campesinos comunistas de los años 70, 80, también los compañeros que agarraron las armas. Mucha sangre ha corrido para llegar hasta donde hemos llegado. A mí sí me enfada en determinado momento que pareciera ser que ignoramos a Peña Nieto y a Ariel Ordaz. Pareciera ser que como que no encontramos el camino adecuado. Y digo pareciera ser porque al final de cuentas pues cada quien será arquitecto de su propio destino, y como dijo un Barrio Guay, pues la historia nos va a juzgar. Yo plantearía el asunto de menos retórica y menos catarsis, y darle más rumbo y movimiento a esto que estamos iniciando. Porque además nos hablamos de marxismo, poco he escuchado de leninismo, pero creo que urge ese ente orgánico que nos dé manera de aquilatar todo esto. Las últimas intervenciones nos reflejan el nivel en el que andamos como izquierda, en el nivel, y qué bueno que Armando dice, pues ya estuvo bueno de hablar de izquierda, porque bueno, por ahí tengo una declaración de Fox que hasta él mismo se declaró de izquierda en cierto momento. Nosotros nos decimos o comunistas, o socialistas, o libertarios, que también me gusta un poco el concepto, aunque pues ahí vamos a tener que también deslindarnos de los Coelhos, Ortega y Pérez, que crearon también su movimiento comunista libertario. Aquí el asunto, compañeros, creo que tenemos que ser más orgánicos, más leninistas, y aterrizar en una ruta crítica que nos permita llegar, porque el próximo año habrá elecciones, y yo me pregunto, como buenos socialistas comunistas, seremos recuperando aquel viejo estigma de cuando Echeverría, pues estábamos en la oposición y éramos antielectoreros, ¿no? Hasta que nos cayó el 20 con Valentín y empezamos a entrar a esto. Hay muchos temas que tenemos que definir y discutir, camaradas, y yo nada más exhorto a que, insisto, le demos rumbo y movimiento a esto y seamos más orgánicos. Gracias. ¿Ya pidieron el espacio los caballeros? El compañero de la gorrita es el último. Nada más una explicación. Sí, compañeros y de la gorrita. Yo soy Adolfo Morales Cañaveres, alumno del profesor Américo Santino de la Facultad de Economía. En fin, quiero hacer una invitación, nada más. Yo soy universitario, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Mi sindicato tiene emplazada la patronal de la UAM. Recuerden, el año pasado desarrollamos una huelga de más de 3 meses. Y es importante, los invito a estar atentos también, porque hasta el momento no hay ninguna respuesta, hay pura burla de la patronal. Y les doy este dato. El año pasado, el presupuesto que el gobierno otorgó, el Estado otorgó a la UAM fue de 7.300 millones de pesos. Una tercera parte se lo chingaron como burocracia universitaria. Este año el presupuesto es de alrededor de 8.000 millones. Se lo van a volver a chingar. En ese sentido, la lucha yo creo que tiene que darse también con este tipo de, digamos, cuando se habla de dialéctica, no podemos dejarlo en retórica, tenemos que ver el organismo como la sociedad, no solo México, sino el mundo también, en ese sentido. Los invito a estar atentos y hay que luchar en todos los lugares, ¿no? Esa es la mejor manera, ¿no? Como decía Martí, la mejor forma de decir, no con retórica, es hacer. Camaradas, aprovecho para pedirles que vayamos dejando limpio el espacio. Ya nos pidieron el espacio, lo teníamos hasta las 12, entonces que la mesa decida. Que sigue. A ver, compañero, nada más rápido. O sea, no se vayan. Un minuto, compañero. Sí quiero, de alguna manera, bueno, presentarme. Mi nombre es Edgar Osorio. Yo vengo a este evento por una invitación de los compañeros de Álvaro Obregón de Morena, ¿verdad? Y la idea es de que salgamos de alguna manera con una consigna que nos una, que no estemos tan dispersos. Y entonces la idea es de que retomemos, por ejemplo, los movimientos que se están dando en América Latina con la consigna principal de en defensa
defensa de la seguridad social. Creo que ahí cabemos todos. En ese sentido, compañeros, o sea, que no nos dispersemos, que tomemos el internacionalismo del Carlos Marx y que retomemos esas luchas objetivas que se están dando en América Latina y en el mundo entero. Sería todo, compañeros. Antes de que se vayan, nos vamos a convocar para el segundo foro que nos están haciendo amablemente la invitación que vayamos a Ciudad de Nezahualcóyotl, donde ya se va a ver la línea política y la táctica. Este foro fue exclusivamente para el diagnóstico político, económico y social de México, y para la próxima veremos la línea política y la táctica en Ciudad de Nezahualcóyotl. Muchas gracias.